Buenos días a todos y a todas. Es un gusto para mí, pues, conversar nuevamente con ustedes. A lo largo del año, pues, tenemos ocasiones para poder interactuar un poco más. En esta ocasión vamos a hablar del informe anual del 2021. Eh, para ponerlos en contexto, este año iniciamos con un documento, un informe que recoge, digamos, de manera resumida, los principales datos y mensajes que queremos dar como sistema de banca para el desarrollo. Y también este informe ya ahora está basado en un estándar internacional. Estamos procurando que en adelante, perdón, en adelante el informe mantenga ese estándar y por supuesto, pues entonces poder tener, digamos, un documento que pueda ser comparativo durante todos los años de manera sucesiva. Voy a quitar entonces la cámara para que podamos, igualmente agradezco que ustedes puedan cerrar, digamos, la cámara para que podamos tener una buena recepción de la presentación y cualquier cosita, pues ahí en el chat estará el compañero Fabián atendiendo alguna inquietud o alguna situación en especial. Vamos a tratar de ser lo más breves para poder dar ese espacio que Fabián planteaba para consultas o por comentarios adicionales. Como bien les introducía, bueno, estamos hablando entonces este año de este informe anual integrado del Sistema de Banca para el Desarrollo. Es un informe que, como bien lo decía, procura recoger, digamos, los principales mensajes y datos relacionados con todo un ejercicio económico. La finalidad y el origen. Básicamente, quisiera indicarles que, bueno, la ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, ¿verdad? En el artículo 14, dispone la obligación del Consejo Rector de emitir anualmente un informe sobre el cumplimiento de las metas y los impactos sociales y económicos logrados con recursos del sistema. Acá el comentario importante es que la obligación del Consejo es esa emisión del documento, pero ya vean que en la segunda parte habla de los impactos sociales y económicos. Como bien ustedes saben, cuando se evalúa una política pública, digamos, la cuantificación de estos impactos sociales y económicos no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, requiere mucha data, requiere línea base, etcétera. Entonces, generalmente estos informes se circunscriben, digamos, al mediano, al corto y al medio plazo, digamos. A largo plazo, pues se requieren otros insumos y otro tipo de instrumentos, ¿verdad? Como para poder brindar una perspectiva mayor sobre el impacto ya social y económico que se tiene como política pública. Entonces, teniendo claro esa limitación, ¿verdad? El informe anual básicamente va a recoger, digamos, lo que se logró en términos cuantitativos, algunos cualitativos, respecto al desempeño del sistema. El periodo informado es de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021. Y pues acá, reitero, el informe resume información respecto a los resultados obtenidos por el conjunto de integrantes y participantes del SBD y asimismo incorpora información relevante sobre impulsores de desempeño que influyen en la creación de valor público. Y acá es donde, digamos, el avance que se ha dado en términos de la constitución de un informe, digamos, que llamamos integrado, un poco más ajustado a los estándares internacionales. A nivel mundial existen dos estándares, ¿verdad? El informe sobre sostenibilidad y el informe integrado. Son dos, digamos, dos estándares que se han utilizado a lo largo del tiempo y lo que buscan es revelar precisamente, más allá de datos financieros, algunos elementos que puedan brindar una perspectiva sobre, digamos, esos factores que afectan la entrega de valor, en el caso del sistema de banca de desarrollo, del valor público. Por tanto, hay que tener claro qué significa el valor público. Igualmente acá el informe sigue el modelo, como les decía, del Consejo Internacional de Reporte Integrado. La aspiración del Consejo Rector es igualmente poder lograr que este informe ya se coloque, digamos, en el repositorio a nivel internacional, también como parte de los informes integrados que muchas organizaciones públicas y privadas
emiten anualmente. Cuando hablamos entonces de valor público y del informe integrado, se buscó también un alineamiento con lo que el Estado costarricense ha dispuesto, ¿verdad? En términos de transparencia, rendición de cuentas. Vamos a irnos hace unos años hacia atrás, ¿verdad? Donde Costa Rica adoptó el modelo de gestión para resultados en el desarrollo propio, ¿verdad? Digamos, del avance que ha tenido el país en esta materia, particularmente en cuanto digamos, al desempeño y a la función pública, y este modelo tiene como piedra angular, digamos, la creación y maximización de este valor público que se entrega a la ciudadanía. Y es en un documento del Mideplan, de una guía que emitió al respecto, que se establece ese valor público en los siguientes términos. El grado de beneficio que cada institución de la administración pública genera en el marco de su mandato legal a los habitantes del país, mediante la prestación de bienes y servicios de calidad que satisfagan sus necesidades y expectativas y les permita alcanzar el mayor bienestar humano. Como ven ustedes, es una definición bastante amplia, digamos, de lo que se estaría entendiendo, comprendiendo como valor público. En términos más prácticos, es la entrega, ¿verdad?, de bienes y servicios que les agradecería ahí, por favor, ajá, gracias por cortar el micrófono, cerrar el micrófono. También les decía que en términos prácticos esto tiene que ver entonces con la entrega, digamos, de servicios, de bienes, de forma ágil, ¿verdad? De forma diligente, de tal forma que pues atienda la necesidad específica para las que se crean. Este es un aspecto, digamos, relevante para efectos digamos, de la ciudadanía, ¿verdad? Que es lo que todos nosotros buscamos de una u otra forma, que el Estado a través de sus instituciones, pues nos brinde y satisfagan esas necesidades. Entonces, bajo esa concepción, digamos, de valor público, el Consejo Rector, digamos, retoma, digamos, el esquema de entrega de valor público y pues acoge, digamos, este modelo que tenemos desde el Mideplan, en donde se plantea una cadena muy sencilla, ¿verdad? Muy ya ligada a lo que ya ustedes conocen, en donde básicamente hay una serie de recursos que se utilizan desde el punto de vista de las instituciones, de todo tipo de recursos, que entran a una serie de procesos y hay algunas salidas, input, ¿verdad? Output, perdón. Y estos vienen a ser los bienes o servicios que les indicaba, que entregan estas instituciones a los beneficiarios. Y posteriormente, esos beneficiarios, pues la idea es que tengan algún impacto con estos bienes y servicios, que sería el objetivo social. Este es el planteamiento que hace, digamos, el Mideplan de esa cadena de valor público. Esta conceptualización, pues, concuerda particularmente con el artículo primero de la Ley del Sistema de Banca de Desarrollo, ¿verdad? Que tiene que ver con la entrega de, digamos, de financiamiento, ¿verdad? Y que permita la movilidad social también de los sujetos beneficiarios. Digamos, a nivel internacional, esa misma, digamos, cadena de valor público se ha retomado por varios estándares. Uno de los más conocidos es digamos, o de los marcos más conocidos es el de capitales, el de gestión de capitales. Este de gestión de capitales lo que muestra aquí en la gráfica es que usted tiene, o la organización tiene ciertos capitales. El asterisco abajo nos indica que estos capitales representan reservas de valor, más popularmente recursos y relaciones, que son la base de la creación de valor de una organización, sea pública o sea privada. Y entonces, pues tenemos diferentes capitales, ¿verdad? Capital financiero, el industrial, el intelectual, el humano, el social y relacional, y el natural, ¿verdad? Son, digamos, los recursos que obtiene una organización que van a formar las entradas, los insumos, a los modelos de negocio, ¿verdad? De tal manera que se entreguen bienes y servicios o las salidas y que tengan un impacto. Estos impactos pueden ser en estos mismos capitales. Es toda una teoría que pues no vamos a tener tiempo de abordar, pero básicamente para exponer, digamos, la congruencia que existe dentro del modelo que se ha elegido para el informe integrado, digamos, la misma definición que por mandato de ley tenemos en el artículo primero de la ley, ¿verdad? Y estos marcos internacionales que nos permiten, digamos, tener
una ubicación y pues hablar el mismo lenguaje que está hablando, digamos, el planeta en estas materias. Obviamente, pues hay todo este modelo de negocio, ¿verdad? Tiene su gobernanza y está, digamos, envuelta en una serie, digamos, de un contexto, ¿verdad? De la organización, en donde, bueno, influyen los riesgos, influye la estrategia, de las perspectivas, etcétera. Y por supuesto, a lo largo del tiempo, la idea es que esta función que sería, digamos, la institucionalidad pública, en este caso, o en para efectos nosotros, el sistema, pues entregue, ¿verdad? De manera más eficiente, más oportuna, ¿verdad? Digamos, los servicios que se brindan. El Consejo Rector, por tanto, pues adoptó este modelo, esta misma cadena de valor público, ¿verdad? Que tal vez desde el punto de vista de Mideplan es más sencilla, ¿verdad? Se retomó este estándar internacional y se crea nuestra propia cadena de valor público, ya traducida, digamos, a nuestro lenguaje como sistema de banca para el desarrollo. Y es esta cadena la que vamos a retomar en el informe integrado para ir revelando cada uno de los aspectos que, digamos, están relacionados con esta cadena. Así, digamos, el modelo que se tiene desde el sistema de banca para el desarrollo. Vamos a hablar que hay un contexto externo que está determinado por una serie de regulaciones, particularmente aquí hacemos referencia al principio de legalidad, ¿verdad? No podemos ir más allá de lo que la ley nos permite, como, digamos, como institucionalidad pública, y por eso la bondad del sistema de tener, digamos, participantes o integrantes del sector privado, que más bien acá tienen más libertad de actuación. Luego, hay, por supuesto, tenemos que desenvolvernos en una, digamos, en una macropolítica pública y particularmente, ¿verdad? Sujetos a, digamos, a los gobiernos y a las políticas que impulsen cada gobierno de turno. Luego, por supuesto, lo que hemos visto en los últimos años, ¿verdad? Dentro de un panorama financiero y económico, o sea, las famosas coyunturas, ¿verdad? En las que vivimos. Y la último elemento, que es, digamos, uno de los más relevantes o críticos para ese contexto externo, que tiene que ver con esas expectativas de los colectivos interesados, desde los beneficiarios hasta actores políticos, actores institucionales, etcétera, que siempre tienen el ojo puesto, digamos, en el desempeño del sistema, ¿verdad? Como parte, digamos, de sus tareas o de sus actividades. Así, tomamos los capitales, básicamente, en este momento, digamos, el modelo hace referencia a tres capitales que son, digamos, los más importantes desde el punto de vista del sistema, que es el capital financiero, obviamente los recursos, los fondos con que se tiene el sistema de banca para el desarrollo, el capital intelectual, ¿verdad? Que tiene que ver con el desarrollo de capacidades, habilidades, el desarrollo empresarial, etcétera. Y un elemento fundamental es el capital social y relacional. Aquí es donde hablamos de, por ejemplo, todas las alianzas que se pueden hacer público-privadas, los convenios, digamos, las coordinaciones con otras instituciones, el desarrollo, digamos, digamos, de esos vínculos para actuar, digamos, conjuntamente con otras instituciones. Prueba de ello en el pasado ha sido, ¿verdad? Digamos, los diferentes convenios y alianzas que ha desarrollado el sistema de banca de desarrollo, que bueno, pues ahí van trabajando algunos más que otros en términos de apoyo, de asistencia, de trabajar, digamos, en algunas iniciativas conjuntas, de tal manera que el sistema se convierta, digamos, en un apoyo a estas otras iniciativas que también se generan a nivel del sector público y la parte institucional que tiene que ver con las pymes y con los emprendimientos. Todos estos capitales se constituyen en nuestros insumos y bueno, pues no vamos a entrar tampoco mucho en detalle de esto. Hay una gobernanza del sistema con dos ámbitos, el interno y el externo, particularmente el externo, que es el que tiene que ver con el sistema, en donde hay un modelo de negocio, ¿verdad? Una serie de procesos, actividades para entregar esos bienes y servicios y pues busca tener resultados. El informe entonces se va a centrar básicamente en esta última, ¿verdad? En la parte de los resultados y va a tratar de abordar esos resultados desde el punto de vista de los diferentes capitales. Acá, como ven, no hay una selección o un énfasis en particular, puesto que estos capitales se pueden ya, digamos, identificar de mejor manera cuando logremos tener, digamos, estudios de impacto un poco más solventes o más fuertes o indicadores que nos permitan, digamos, orientar hacia dónde se están dando los impactos.
uno, por obvias razones, entenderá que uno de los impactos más importantes es el capital financiero, ¿verdad? En términos del impacto que podemos generar. Más adelante vamos a ver en el informe que, bueno, nuestra participación en el sistema financiero no es tan relevante, pero sí para el sector al que atendemos. Este sería entonces, digamos, la cadena de valor público sobre la que entonces el informe integrado, digamos, recoge la información y sobre el estándar que vamos a manejar. Acá entonces, por ejemplo, lo que les decía, en la parte de resultados, bueno, nuestro objetivo que básicamente en principio tiene que ver con la parte productiva y eventualmente lo que nos pide el artículo primero de la ley es, ¿verdad? Digamos, ese objetivo social que en términos prácticos la ley nos dice, pues colaborar, participar o promover esa movilidad social de los sujetos beneficiarios de la ley. Por lo que entonces, digamos, estaríamos siendo congruentes con el planteamiento que nos hace. La adopción de este informe integrado es, como les digo, es un marco internacional, la última versión, y por eso es que quisimos este año empezar con este proceso de webinars anuales de divulgación del informe, es porque ya el Consejo recoge en pleno y la Dirección Ejecutiva el estándar que se actualizó en enero del 2021. Entonces, digamos que estamos alineados y actualizados con este estándar. Y como les decía, viene a ser coherente el estándar con el valor público y con el modelo de gestión para resultados que plantea el Mideplan. De manera que el Consejo busca entonces tener información integrada, digamos, de manera holística de todo el sistema, en un informe único que pueda ser relevante para los distintos stakeholders y superar las carencias de los modelos históricos centrados en memorias y ese tipo de documentos, ¿verdad? Que básicamente recogen alguna información financiera y pues a veces se fragmenta en muchos otros informes. La idea del informe, digamos, integrado es precisamente incorporar los elementos que son fundamentales para la creación de valor en el corto, en el mediano y el largo plazo, acompañada de algunos indicadores y de alguna información financiera, pero que se pueda leer de manera rápida, digamos, para cualquier interesado. Por lo tanto, busca ser, digamos, también bastante, digamos, resumido. El proceso, para que ustedes estén enterados, una vez que termina el año, ¿verdad? Digamos, a mediados de enero se inicia con el proceso de elaboración, que básicamente consiste en revisar digamos, la información financiera, la información cualitativa, digamos, de pulir algunos datos, ¿verdad? En cuanto a lo que se va a informar y pasa por un proceso de revisión. Acá en la Secretaría hay un comité editor del sitio web que, digamos, es el filtro de revisión, pasa por una filóloga, etcétera, elementos, digamos, gráficos y que permiten, digamos, llevar un documento para aprobación y revisión del Consejo Rector. El informe que vamos a ver fue aprobado este año mediante el acuerdo AG 030-06-2022. Esto es data del 6 de abril del 2022. Posterior a la revisión y aprobación, se da un espacio para divulgar y acá entonces vamos a consolidar este webinar, digamos, generalmente esperamos en el mes de junio, durante el mes de junio, pues para hacer la divulgación. También el informe se remite, digamos, a la Contraloría, a la Asamblea Legislativa y a otras instituciones y se coloca en el sitio web. Por eso es que, ¿dónde lo vamos a ubicar? Para efectos de ustedes y si quieren hacer también referencia en algún momento para alguien que le interesara, pues conocer cómo es el desempeño, cómo ha sido el desempeño del sistema. En el sitio web, usted va a ubicarse en la parte de transparencia institucional. Ahí le va a dar clic. Un segundo clic lo va a llevar a esta pantalla en donde le va a dar un segundo clic a lo donde dice rendición de cuentas. Recordemos que esta sección de transparencia institucional es parte de uno de los requerimientos, ¿verdad? De la Defensoría de los Habitantes, en donde ya estamos registrados. Recientemente ya está incorporada la Secretaría, ¿verdad? Y el sistema como parte de la red interinstitucional de transparencia. Y entonces, pues se ha abierto un espacio específico para ello. Y acá, como les decía, en la parte de rendición de cuentas, le da clic y llegaríamos a una tercera pantalla donde están los informes anuales. Ahí está también el plan estratégico y otros informes del SBD que tienen que ver, por ejemplo, con la comisión evaluadora. Pero básicamente son estos tres pasos para que usted llegue al informe y ahí usted puede bajar los informes que se han emitido
durante todos los años por parte del sistema y de la Secretaría. Al momento, a este momento, digamos, a la fecha, ya estaríamos con el 12º informe. Ahí ustedes pueden ver, digamos, las diferentes carátulas que ha tenido el informe, ¿verdad? Algunas más vistosas, otras más sobrias. Pero como les decía, a partir de este año 2021, digamos, y con el estándar, lo que se busca es, pues, tener un estándar que va a consistir en ya inscrito como a nivel internacional con un ISSN, que es digamos, el código que ustedes ven aquí a nivel superior, que con esto lo permite identificar dentro de todos los documentos que se emiten, digamos, a nivel global, ya con su identificador propio, el cual tenemos que mantener y registrar, digamos, con el sistema de bibliotecas nacional, etcétera, de documentos. Y también acá hay una interesante estadística, vean por acá abajo, digamos, a lo largo del tiempo, de cómo digamos, ha sido volátil el número de páginas, ¿verdad?, que ha tenido los informes. El del año 2020 fue algo, pues, que se salió, digamos, del estándar, ¿verdad?, con 146 páginas. Y ahí es donde hace clic el tema de manejarnos bajo un estándar internacional que, digamos, acota y que busca un sentido, digamos, de información más precisa digamos, resumida. De tal manera que en adelante se espera que estos informes no tengan mayor cantidad de páginas, o sea, una cantidad razonable, no más de 50 páginas, y que sea muy gráfico, como se está estilando en esta temática, para que las personas puedan leerlo de forma rápida o encontrar el elemento que les interesa desde el punto de vista informativo, sea nosotros, los interesados, o medios de prensa o algún otro interesado en la información del sistema. Básicamente, entonces, el contenido del informe va a tener, digamos, 6 apartados. Siempre va a buscar llevar un mensaje, digamos, obviamente, ¿verdad? Las figuras públicas, que en este caso es del sistema, sería un mensaje de la presidencia, del Consejo Rector, la que esté en su momento, ¿verdad? La persona que esté en su momento como presidente o presidenta, y el mensaje de la dirección ejecutiva, ¿verdad? Estaríamos acá entonces hablando de lo que llamamos nosotros la gestión directiva y digamos, la gestión operativa, digamos, cada uno en su rol. Posteriormente, el informe, digamos, trae 6 apartados. Un primer apartado que describe la organización y su entorno. Vean que este contenido está ligado y alineado con esa cadena de valor público que hablábamos, en donde vamos a explicar en qué consiste la organización y cuál es su entorno. Cómo se gobierna, digamos, esa organización, en este caso la gobernanza del sistema, cuál es el modelo de negocio que desarrolla y a partir de ahí, bueno, entonces, cuál ha sido el desempeño y los resultados que ha mostrado. Además, se mencionan los riesgos y oportunidades que tiene, digamos, ese modelo de negocio, ¿verdad? En cuanto a su fin, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos y oportunidades que se vislumbran o que se tienen, ¿verdad? De cara a ese desempeño. Y finalmente, un último apartado que no es un vaticinio, sino, digamos, brindar una perspectiva del futuro. Ustedes el año pasado, y esperamos que este año también, y así sucesivamente, cada final de año también tener un webinar que aborde un poquito más ampliamente este último punto, ¿verdad? De las perspectivas futuras de cara al siguiente ejercicio económico. Acá voy a hacer uso de la lectura en voz alta de Microsoft Word. Vamos a escuchar el mensaje, y es lo único que vamos a hacer, digamos, a recoger literal del informe para que ustedes escuchen. Fabián, usted me confirma si se escucha bien. ¿Se escucha, Fabián? Sí, se escucha, don Johnny. No sé si puedo ajustar el volumen para que se escuche un poco mejor. Ok, voy a tratar de subir el volumen a lo máximo. Vamos a ver. No, no, señor, ahí sí no se escucha. ¿No se escucha? No, señor.
Ok, hagamos lo siguiente, como la presentación va a estar disponible, entonces ahí les queda, nos vamos a saltar esta parte porque, digamos, en la computadora sí se escucha mucho mejor. Entonces ustedes van a tener ahí la posibilidad de escuchar tanto el mensaje de doña Victoria Hernández, que fue la anterior presidenta, ¿verdad?, del Consejo Rector para el año 2021, y de don Miguel Aguiar, que es el director ejecutivo. Ambos, cada uno tiene un mensaje, lo van a también a tener o lo tienen a disposición ya en el informe, y que lo que busca es esa rendición de cuenta, digamos, de los jerarcas de la organización, digamos, de las figuras más, digamos, más como le dijera, de mayor exposición, digamos, dentro del sistema. Pasaremos entonces a la siguiente diapositiva y pues les quedaría a ustedes ahí cuando una vez que se les facilite la presentación para que lo puedan escuchar. En cuanto a los principales contenidos y datos, ya entrando en el informe en detalle, vamos a tener que entonces, dentro de esos 6 apartados, el primero que tiene que ver con la descripción de la organización y su entorno, digamos, voy a resumir, digamos, cuáles son los mensajes que queremos posicionar dentro del informe, cuáles son esas conceptualizaciones o entendimientos que queremos que cualquier lector logre, digamos, a partir de su lectura. Un primer mensaje en este apartado, donde describimos esta organización y el entorno, es que el SBD tiene un fin público que consiste en impulsar proyectos productivos viables acordes con el modelo. Yo hablo más de estrategias de desarrollo del país y que permitan la movilidad social de los sujetos beneficiarios. Es un primer mensaje para cualquier otra persona o cualquier otro lector del informe que no haya tenido contacto con el sistema, o sea, un beneficiario o una organización privada, o inclusive algunas pymes que no comprenden, inclusive en la academia, ¿verdad? En las universidades, hay muchos de los usuarios de esta información que no comprenden, ¿verdad? ¿Cuál es el fin de el SBD? Pues aquí está el mensaje que queremos posicionar eso. Precisamente es un fin público y de impulsar proyectos productivos viables. De manera primaria, ¿verdad? Somos un ente, digamos, o un sistema de financiamiento. El segundo mensaje tiene que ver con que el SBD es una política pública del Estado costarricense. A ver, no es una invención, ¿verdad? No es, digamos, un invento, sino que tiene que ver con la formación de una política pública que llevó muchísimos años. Para los que ya han estado en alguno de los cursos de la UNED, del programa de técnico de la UNED, esto se aborda con mayor amplitud sobre la génesis digamos, del sistema de banca para el desarrollo, ¿verdad? Que termina siendo, digamos, digamos, un estadio, el sistema, de una evolución de más de 100 años de historia, digamos, de estrategias que ha tenido el Estado costarricense para promover el financiamiento, particularmente de las pymes y los emprendimientos. Entonces, hablamos acá de que un mensaje que queremos seguir posicionando tiene que ver con esto de política pública, que obviamente dentro del modelo de política pública va a requerir ajustes con el tiempo que se revelan a través de ajustes a la ley o de la operativa propia del sistema. Dice que, bueno, política pública para el financiamiento, fomento y desarrollo socioeconómico de las poblaciones y sectores productivos relegados o cuyas necesidades no son cubiertas plenamente por otros entes financieros, ¿verdad? Somos una alternativa, digamos, dentro del mercado de fondos prestables, ¿verdad? Obviamente acotada a los mandatos de ley y a una finalidad, digamos, muy específica. En el artículo, digamos, perdón, en el numeral 3 de los mensajes, básicamente que los recursos del sistema provienen de 4 fondos que por regulación, y esto es muy importante, deben destinarse por sus administradores a los beneficiarios. Cuando hablamos de administradores, sabemos que el sistema, ¿verdad? Todos ustedes ya conocen, ¿verdad? Tiene un gran fondo, el Fondo Nacional para el Desarrollo, el FUNADE, pero además tiene otros 3 fondos adicionales, el CREDEX, el FCD y el FUFIDE, que son gestionados, son administrados por bancos públicos y bancos privados. Entonces, no es un tema de un solo fondo, es la convergencia de 4 fondos que tienen diferentes administradores, que tienen diferentes marcos legales y que tienen también diferentes disposiciones o delimitaciones legales en cuanto a la colocación de estos recursos, ¿verdad? Y digamos la forma, y obviamente tienen autonomía también para tomar sus propias decisiones dentro de un marco más estratégico o más de direccionamiento que puede dar el Consejo Rector.
Acá entonces se da repaso en este apartado, ustedes lo van a poder ver en el informe ya más detalladamente de los cambios legales también en esa descripción del entorno, digamos, del sistema, de los cambios legales y normativos que fueron acaecidos o que estuvieron presentes durante el año 2021. Un dato muy importante es, que aquí lo tengo a mano, digamos, es que para este año 2021 en la Asamblea Legislativa se identificaron una cantidad importante de proyectos, de iniciativas, ¿verdad? Tendientes a modificar, digamos, la ley del sistema de banca de desarrollo. Digamos, dentro de todas esas iniciativas, ¿verdad? Que fueron bastantes, 7 de ellas terminaron siendo ley o modificando la ley del sistema. En general, la estadística que se logró establecer fue que existieron otras 13 iniciativas legislativas, ¿verdad? 13, digamos, 2 terminaron también modificando. Una tiene que ver con la tasa en dólares que se va a cobrar, ¿verdad? Ya por cuando va. Luego, también la inclusión del hospital, de la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños como beneficiario del sistema, ¿verdad? Es el único parque de diversiones a nivel mundial que, digamos, tiene una finalidad social, ¿verdad? Que es el financiamiento, digamos, del Hospital de Niños y de un albergue para ancianos. Entonces, como parte, digamos, de esos sectores prioritarios y de ese apoyo de la institucionalidad, digamos, se incluyó al Hospital de Niños, que bueno, todos ustedes conocen, ¿verdad? Todo digamos, el gran trabajo que se realiza y obviamente el financiamiento parte de el Parque Nacional de Diversiones y pues ahí se incluyó. Estas ya son 2 leyes de la República y bueno, pues ahí hay, digamos, otras iniciativas en cuenta las que están surgiendo, ¿verdad? A partir de esta nueva legislatura que tendríamos que darle seguimiento. Entonces hay un elemento muy importante, no vamos a entrar en detalle, pero hay un elemento muy importante en ese entorno del sistema que es digamos, la eventualidad de cambios legales y normativos que se den o se gesten a nivel de la sede legislativa. Luego, en el segundo apartado, vean que estamos tratando de resumirlo para dar espacio, digamos, a algún comentario más adelante. En el segundo apartado, que tiene que ver con la gobernanza del sistema, básicamente se retoma lo que ya ustedes conocen en términos de esa separación de las funciones del Consejo Rector en el ámbito interno, en donde funciona más como junta directiva, y en el ámbito externo, donde funciona más como rector, ¿verdad? A través del plan estratégico, de las directrices y los acuerdos. Entonces, en estas 2 dimensiones se habla de la gestión directiva del Consejo Rector, ¿verdad? En que se hace énfasis ¿verdad? Ese rol del consejo como jerarca y en donde tiene la posibilidad de diferentes instrumentos normativos para direccionar el sistema a través de directrices, de políticas y acuerdos. El año pasado también se dieron la aprobación de varias políticas, en cuenta la de sectores prioritarios, la de género y otras más que vienen a, digamos, a evidenciar, digamos, ese trabajo que hace el Consejo, ¿verdad? O parte de su tarea o de su función. Y también de, digamos, la creación o digamos, la constitución de un plan estratégico, ¿verdad? Eh, que permite, digamos, dar direccionamiento, porque básicamente la labor del Consejo digamos, se restringe o se circunscribe a esa temática, aparte de otras labores que tienen que ver con la aprobación y autorización, que es la parte más, digamos, más de negocio. Acá se revela alguna estadística en términos de, digamos, de la gestión del Consejo Rector. Esto es parte de lo que se pide en transparencia, en la revelación, digamos, de los datos, de cómo los órganos deliberativos hacen su trabajo. La estadística nos muestra, bueno, que el Consejo ya tiene una periodicidad de reunión quincenal. El año pasado tuvo 20 sesiones, se tomaron aproximadamente 117 acuerdos y el promedio de sesión, digamos, de horas, por cada sesión es de 4 horas, perdón. Esto más o menos, si ustedes hacen la multiplicación, son 80 horas, digamos, de sesión de trabajo del consejo, ¿verdad? Multiplicado por los 5 integrantes
ya en la actualidad serían 7 integrantes. ¿Cómo se distribuye, digamos, esos 117 acuerdos? Bueno, muchos de ustedes, algunos los conocen, otros no, porque, ¿verdad? Tienen en esa dimensión del ámbito interno y externo, pues hay algunos que se dan a conocer y otros que son más bien quedan a nivel de la Secretaría en términos de la atención que se debe dar aquí a lo interno. Digamos, de mayor a menor, ¿verdad? 24 de esos acuerdos tuvieron relación con los operadores y los beneficiarios. 21 acuerdos tienen que ver con temas de información. Vean que es un aspecto muy, muy relevante digamos, de trabajo del Consejo. Otros 21 tienen que ver con aspectos normativos, aspectos, digamos, de política, de lineamientos, de modelos, etcétera, que se van aprobando. Generalmente la mayoría de ellos están más relacionados a nivel interno. También 15 acuerdos que tenían que ver con fondos y recursos. De gestión operativa 13, que tienen que ver, digamos, con aspectos de administrativos, presupuesto, toda esa temática, ¿verdad? Gastos, etcétera. 9 relacionados con temas de control, 9 relacionados con cómo se va desarrollando la gobernanza. En cuanto a servicios no financieros, 4, y evidentemente el tema de riesgos es transversal a todos estos, pero hubo un acuerdo que es más, digamos, relacionado con la gestión, digamos, de la dirección de riesgos. En total, esos 117 acuerdos, digamos, fueron los que se emitieron. Como ven, es una cantidad importante digamos, de acuerdos, ¿verdad? Si hablamos de un promedio de 100 acuerdos por año, ¿verdad? A lo largo de 5 años vamos a tener 500. Entonces, hay que ver cómo este nuevo consejo va a administrar la temática, porque, bueno, ustedes saben bien que es un trabajo, digamos, fuerte el dar seguimiento a estos acuerdos, y pues la idea es ir, digamos, resumiendo, sintetizando o haciendo más eficiente este tema. Luego, en esta parte de gobernanza, también hablamos de el aseguramiento. Ustedes saben bien que un consejo o una junta directiva tienen no solamente la labor de supervisión, de toma de decisiones, sino también el tema de aseguramiento, ¿verdad? Que es, explicado de forma sencilla, asegurarse de que las decisiones que toma, los acuerdos que toma, se ejecuten. Obviamente, los miembros del Consejo Rector, ¿verdad? Son ad honorem, solo se reúnen cada 15 días, aunque disponen de su tiempo, ¿verdad? Fuera de la sesión, y la tarea, la mayor parte de la tarea se delega en el tema de la administración y la auditoría interna. Y entonces, este aseguramiento, concebido como temas de control, de revisión y seguimiento, se apoya, ¿verdad?, en una auditoría interna. Este informe por primera vez recoge la estadística de las recomendaciones que ha girado la auditoría interna a lo largo del tiempo. Se incorpora como un anexo al informe, en donde se puede ver en detalle, ¿verdad? Y se puede ver también, digamos, la tarea de control que evidentemente también tiene a la Contraloría y a la Defensoría de los Habitantes detrás de esta tarea. Y pues ahí se muestra una estadística. Un tercer elemento en este apartado tiene que ver con la gestión operativa, y esto es más ya en el ámbito interno, que tiene que ver con la Secretaría Técnica, y pues explica un poco más ahí el modelo de gestión, cómo está constituida la Secretaría, las áreas, digamos, de especialización, y cómo se va ajustando también esa estructura conforme hay más responsabilidades, hay más requerimientos de diferentes órganos, no solo nacionales, sino también internacionales. El seguimiento, por ejemplo, ahora, digamos, de disposiciones como de la OCDE, etcétera, que esto conlleva un esfuerzo, digamos, institucional para poder ir al día con estos planteamientos, ¿verdad?, de la función pública que corresponde. Un último elemento que me interesa rescatar del informe es que se menciona, digamos, la vigencia del plan estratégico ya ahora extendido al 2025 a partir de la situación de la pandemia, ¿verdad? Que ha sido un impasse dentro de las gestiones que se habían planificado. Recordemos que cuando se realiza en el 2018-19 el plan estratégico, que se toma al parecer de varios de ustedes y también de la Secretaría y del Consejo, pues no teníamos esa realidad. La pandemia vino a ser un impasse, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces hay una extensión de ese plan estratégico hacia el año 2025.
se explican cuáles son las propuestas de valor que se pretende con el plan estratégico y algunos de los proyectos estratégicos relacionados con ese plan. De igual manera, se menciona el plan estratégico de tecnologías de información, que bueno, ya ustedes conocen, ¿verdad? En el pasado siempre ha sido, digamos, un manifiesto del Consejo Rector que la Secretaría Técnica tiene que ser un ente digital. Entonces, el tema de transformación digital y la prestación de servicios a través de plataformas es, digamos, una prioridad. Y parte de eso en el informe que ustedes van a escuchar o en el mensaje del director ejecutivo fue todo el ejercicio que se hizo durante el año pasado de adquisición ya de un core bancario, digamos, para efectos del tema de crédito. El año pasado terminó con un avance cercano al 70% y pues este año se tiene ya la puesta en producción. Entonces, dentro de ese plan estratégico, ¿verdad? De agilizar, de ir incorporando la tecnología, se menciona como parte de los avances de TI. Entrando ya al tercer bloque de los contenidos, ya entonces hablamos del modelo de negocio y aquí básicamente lo que se busca es plantear ese modelo de negocio en términos ya prácticos. O sea, muy bien la teoría, muy bonito lo de la cadena de entrega de valor, etcétera. Bueno, pero al final, en 5 aspectos, cómo se opera esa entrega de valor. Básicamente, entonces, se explica que esa creación de valor del sistema está dada por la oferta de servicios financieros, en donde todos ustedes son la piedra angular, ¿verdad? Los operadores financieros acreditados. Un segundo elemento va a ser la cobertura que el sistema tiene, digamos, a escala nacional, constituyendo una red de contactos. Y aquí hay un rol muy importante de los agentes especiales. Recuerden ustedes que, bueno, tenemos dos tipos de agentes, los corresponsales y los colocadores, en los que, digamos, se apoya, digamos, estos administradores de los fondos para colocar recursos en lugares donde no están presentes o en donde no, o donde áreas donde no tienen conocimiento, ¿verdad? Existen muchos otros agentes que manejan un mayor información, digamos, y especialización en ciertos sectores, no solamente el artículo 6, sino el artículo 7 de la ley, y pues entonces se vuelven, digamos, parte del sistema y eso pues permite llegar, digamos, a ciertas necesidades de ciertos beneficiarios. Un tercer elemento tiene que ver precisamente con la especialización y conocimiento. Eso, digamos, se potencia con el mecanismo de canalización en segundo piso, ¿verdad? Un cuarto elemento que es, digamos, los programas que va autorizando el Consejo Rector, que básicamente, en principio, están adaptados a las necesidades, ¿verdad? Algunos son más transversales, otros más específicos, que es un tema, obviamente, el tema de programas más específicos se va desarrollando conforme la expertise o la profundización de mercado en función de la realidad de cada uno de ustedes como operador. Y finalmente, un quinto elemento de esta creación de valor tiene que ver con la oferta de servicios de capital semilla, capital de riesgo. Y acá, el año pasado se trabajó fuertemente, lo vamos a ver ahorita, en términos de la infraestructura, en la constitución, digamos, de ese andamiaje, como dice el director ejecutivo, para poder potenciar, digamos, los servicios de capital semilla y capital de riesgo. Ya este año se están viendo los frutos, se van a revelar, ¿verdad? Con la primera apuesta de un fondo de capital de riesgo y con todo un tema, un planteamiento bueno, que los muchachos de la dirección comercial están llevando a cabo, ¿verdad? En cuanto a capital semilla. Y finalmente, la entrega de valor, digamos, del sistema se apalanca, ¿verdad? Con el rol del INA como principal actor en cuanto a la prestación de servicios no financieros y de desarrollo empresarial, que ese es el capital intelectual, ¿verdad? Que hablábamos en el modelo teórico y el deber de asignar a esa labor, digamos, el 15% de su presupuesto anual. Esperamos en el futuro poder incorporar ya información, digamos, del INA dentro del informe o bien un vínculo, ¿verdad?, a la estadística que puedan brindarnos esta institución en materia, digamos, del apoyo que ha dado al sistema. Básicamente, el informe retoma estos elementos y pues plantea una estadística que ustedes ven ahí abajo, ¿verdad? Donde se establece, digamos, cómo está actualmente, bueno, en el 2021, cómo está el sistema en términos de la integración y participación
en donde hay operadores regulados que son supervisados por su jefe. Hay 17 entidades, 3 bancos públicos, 5 bancos privados, 8 cooperativas de ahorro y crédito y una mutual. También tenemos la participación muy importante, en igual cantidad, de 17 operadores no regulados. No son objeto de supervisión, pero bueno, están alineados, digamos, y sujetos digamos, a la normativa que tiene el Consejo. Donde tenemos cooperativas sectoriales 11 y microfinancieras 6. Y tenemos 105 agentes corresponsales, bueno, red de agentes corresponsales y colocadores. 55 colocadores y 50 corresponsales. Y acá es la evidencia clara, ¿verdad? Esa estrategia de creación de cobertura a escala nacional y de la especialización y conocimiento. Eso hace, ¿verdad? Digamos que de momento, digamos, una infraestructura importante de cobertura a nivel país en términos de los servicios. La profundización es otro tema que eventualmente sí hay que trabajarlo, ¿verdad? Más fuertemente. Y el modelo de negocio, tal cual, digamos, cuando voy a devolverme un segundito, cuando nosotros hablábamos acá de perdonen que me esté devolviendo, cuando nosotros hablábamos en el modelo implementado, ¿verdad? Este modelo de negocio, ¿verdad? Que está acá teóricamente en la casilla, bueno, cómo se desarrolla de forma muy sencilla, explicándoselo a cualquier persona que lea el informe, es de la siguiente manera, en donde tenemos una serie de fondos, ¿verdad? Los 4 fondos y el tema del presupuesto del INA, en donde a través de los actores, ¿verdad? Intermediarios financieros públicos, privados, entidades acreditadas por el Consejo Rector, el INA y el mismo Consejo y la Secretaría, prestan una serie de servicios de naturaleza, digamos, orientada al tema de financiamiento y crédito, avales y garantías, capital semilla, capital de riesgo y desarrollo empresarial. Y obviamente está dirigido a los beneficiarios, que son los que están tipificados en el artículo 6, digamos, de manera general, y beneficiarios, digamos, prioritarios en el artículo 7 y 7 bis de la ley. Este es el modelo de negocio, muy sencillo, explicado gráficamente. Y entramos ahora, digamos, a un aspecto que es relevante, que ya son los datos, ¿verdad? Lo que se quiere acá es, pues, dar una idea general, digamos, de esos resultados del sistema, en donde lo primero que hacemos es poner en contexto al usuario, al lector del informe. ¿Cuál es ese contexto? Básicamente, a través de estos relojitos, de estos indicadores, pues mencionarle que nosotros, dentro de, digamos, del financiamiento a las micro y a las pequeñas empresas, estamos, digamos, tenemos una cobertura, una participación cercana al 30%. Eso es muy relevante, digamos, dentro de ese sector. Somos o representamos el 14% del financiamiento digamos, al sector pymes, ¿verdad? Esto significa que recordemos que cerca del 95, 96, 97%, dependiendo del año en que se consulte, del parque empresarial está constituido por pymes. Bueno, nosotros, nuestra participación por el momento, digamos, basándonos en la cantidad de recursos que se disponen, tenemos un 15%, digamos, de ese mercado. Y del sector productivo, directamente un 5.5%. Y acá es donde a veces uno quizás siente que, digamos, la prensa u otros actores son un poco ingratos cuando dicen, bueno, queremos ver más de banca de desarrollo. Pues realmente somos pequeños respecto a todo el financiamiento que da el sistema financiero nacional. Llegamos a una tasa del 2,3% de participación en todo el sistema financiero. O sea, más del 90 y que voy a redondearlo, 97% del financiamiento que se otorga en el país es por el sistema financiero nacional, y solamente un 2 o 3% tenemos nosotros participación en función de la cantidad de recursos que tenemos. Tenemos luego, creo que vamos a estar muy ajustados de tiempo, voy a acelerar un poquitito más. En cuanto a los fondos, ahí se establece la cantidad de recursos que tenemos en este momento, digamos, de todos los fondos, de los 4 fondos. No incluimos a lo del INA porque está más direccionado, es un presupuesto que tiene que ser ejecutado. Y en este momento estamos cercanos a el billón de colones, ¿verdad? De recursos. Y ese billón de recursos, bueno, básicamente estaríamos hablando que nos permite una participación
digamos, del 2.5% en el sistema financiero. Es una cantidad que quizás para muchas personas es grande, para otros es muy pequeño. Y ya cuando nos vemos reflejados en el sistema financiero en general, pues es básicamente pequeña, ¿verdad? Y a veces se pide el sistema, ¿verdad? De ustedes como operadores y el sistema en general, digamos, una mayor actividad, pero bueno, estamos acotados o delimitados a la cantidad de recursos y obviamente muchos de estos recursos están sujetos a ciertas normas, digamos, de suficiencia, de estimaciones, etcétera, y también entonces van por cuenta del riesgo del propio operador, entonces eso hay que tenerlo en mente a la hora de pensar que el dinero tiene que llegar digamos, más rápidamente a los beneficiarios. Hay un proceso detrás de ello. En cuanto a la cobertura crediticia, el mensaje que se quiere dar, bueno, básicamente es que el 2021, tal cual se dice ahí, fue el año de mayor colocación en la historia del SBD. Para este año se alcanzaron las siguientes magnitudes: 310.000 millones colocados, se canalizaron 112.000 operaciones de crédito y un 90% de esas operaciones corresponde a créditos nuevos. Y esto se da en un contexto de pandemia. Y recuerden que fue cuando el Consejo Rector aprobó varias disposiciones en torno a la unificación, cancelación de operaciones, refinanciamientos, etcétera. De igual manera, la superintendencia flexibilizó la norma en cuanto a las operaciones especiales y la posibilidad de ayudar a los clientes de esas entidades que son supervisadas. El crecimiento entonces respecto del año 2021 respecto al 2020 fue de 16.8. Eso es muy, muy, muy grande si lo comparamos con lo que pasó en el sistema financiero en general, ¿verdad? Pero eso tiene, digamos, un sentido dado que el sistema cumplió un rol o ha venido cumpliendo un rol, digamos, contracíclico. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. En cuanto a la inclusión productiva crediticia, ¿verdad? Que tiene que ver más bien con los avales, se da una estadística sobre el desempeño que ha tenido el fondo, ¿verdad? Para el año 2021 se tenían contabilizados más de 1.174 avales individuales y 807 avales por cartera. El monto avalado promedio es de 9.6 millones en los individuales y de 2.3 millones en los de cartera. Con esto, entonces, podemos ver un poco el mensaje en cuanto a al desempeño en los instrumentos directos de financiamiento y los instrumentos indirectos que por principio son de inclusión productiva financiera crediticia, digamos. Ya respecto al FONAE, ¿verdad? Que es el que se administra directamente por la Secretaría, se tiene que al 31 de diciembre el patrimonio del FONAE asciende a los 273.000 millones. Con respecto al 2021, muestra un crecimiento del 7.32%, lo que representa una variación de 18.000 millones, más o menos, en términos absolutos. Se muestra la estadística, cómo es que está digamos, constituido el FONAE, ¿verdad? En sus diferentes subfondos, ¿verdad? El fondo de financiamiento, el de avales, el de servicios no financieros y el de capital semilla. Los dos primeros, el de fondo de financiamiento y el de avales, tienen una participación. El primero es un 76%, que son todas las líneas, ¿verdad? De crédito que se dan, y un 20% destinado, digamos, a los avales y garantías. Esto es un tema importante por el deber o el mandato que da la ley al Consejo y a la Secretaría de velar por la sostenibilidad de los fondos, particularmente del FONAE. En cuanto al impulso emprendedor que les mencionaba, el año pasado fue relevante en términos de la creación de la infraestructura normativa, digamos, de la acreditación de agencias, y pues se da un recuento, digamos, a nivel general. Se tiene que el fondo, digamos, de capital semilla ya ha colocado o ha otorgado 5 millones, colocado no, ha otorgado 5 millones desde el año 2019. Se han beneficiado a cerca de 400 emprendedores. De estos, digamos, todavía siguen muchos de ellos, ¿verdad? Con su emprendimiento, ¿verdad? Y estamos esperando, digamos, poderlos seguir apoyando para el crecimiento. Se dio a través de 20 programas y la transferencia en promedio es de $12.500. En este momento se tienen, bueno, en este momento no, a finales de diciembre se da una estadística de la cantidad de agencias acreditadas y esto es muy relevante. Es decir, nos estamos apoyando en todas estas organizaciones
que ya tienen la expertise, el conocimiento, la intención y la motivación de apoyar a los emprendedores, aquellos que están en esas primeras fases o ciclos de su idea, de su empresa o de su negocio. Y se tienen, en ese momento se tenían a 11 agencias acreditadas, digamos, dentro de, digamos, el modelo de Capital Semilla. Y esto es relevante porque entonces tenemos bastantes actores también en esta otra dimensión. Finalmente, digamos, pasando al apartado, finalmente no, en el apartado de riesgos y oportunidades, ahí se menciona, ¿verdad?, que el SBD tiene un rol contracíclico, ¿verdad? No solo que se evidencia con respecto a la pandemia, sino en otra hora cuando teníamos la afectación por fenómenos naturales, y eso se evidencia, digamos, en el apoyo que se le brindó al sector agrícola, al de comercio y servicios. Respecto al FONAE, se hace mención de que el balance de los riesgos, ¿verdad?, porque hay una dirección de riesgos que da seguimiento a todos los temas de riesgo, muestra los indicadores que son acordes con las definiciones que ha establecido el Consejo Rector. Y finalmente, para el año 2022, en cuanto a las oportunidades, se mencionan aspectos internos y aspectos, digamos, externos que van a constituir esas, digamos, condiciones o externalidades que van a, digamos, a condicionar el desempeño. Pues ahí se mencionan, ese es este gráfico que tenemos acá con el detalle. Ustedes lo podrán explorar ya con más tiempo. Perspectivas futuras. Básicamente el mensaje de cierre del informe diciendo que el desempeño del SBD como un todo va a estar marcado, bueno, precisamente por la recuperación económica que tengamos post pandemia. Acá el tema es que todavía no hemos terminado la pandemia, ¿verdad? Inclusive estamos teniendo una nueva ola, ¿verdad? Afortunadamente con una cantidad de la población costarricense y residente en el país vacunada, muy relevante, muy importante, que permite a los servicios sanitarios pues sobrellevar el tema. Un tema que ya pasó, ¿verdad? El resultado electoral y el cambio de administración, la visión del gobierno de turno en cuanto al sistema, el manejo de la política económica, y acá pues entramos a un tema que ya ha tenido bastante evolución en estos meses, ¿verdad? Con los macroprecios, inflación, tipo de cambio, etcétera, tema de déficit, ¿verdad? La parte fiscal, etcétera, etcétera, que aunado al tema, digamos, del terrorismo digital o cibernético, o de la parte de las plataformas, ¿verdad? De Hacienda y la Caja, pues, ¿verdad?, agrava el asunto, y los niveles de inflación a nivel global que tienen un repunte, ante lo cual estamos viendo, digamos, medidas de los bancos centrales para aumentar tasas y con ello disminuir la masa monetaria y pues enfriar un poco esas economías. El informe cierra diciendo que lo siguiente, el último párrafo: para los próximos años se vislumbra una recuperación en la demanda de recursos para financiamiento de emprendimientos de negocios. Sin embargo, la mayor proporción de la demanda estará relacionada con ajustes, sostenimiento y continuidad de las actividades productivas que subsisten en un contexto de pandemia. Nuevas actividades productivas estarán acotadas a los incentivos y planes de activación que se promuevan desde la esfera gubernamental. Y entonces acá damos pie, ¿verdad?, precisamente a cuáles serán las nuevas definiciones del nuevo consejo, ¿verdad?, a partir del nuevo gobierno que tenemos. Y esa sería, digamos, en resumen, la presentación del informe integrado. Como les reiteraba o les mencionaba, la intención es cada junio de cada año, pues, hacer un repaso breve para los que no han podido leer el informe. El informe está en el sitio web y, bueno, pues quedo a la orden de ustedes.